¿Te has preguntado alguna vez si el énfasis que le dedicas a denunciar a los falsos maestros, a las falsas doctrinas, es conforme a la palabra de Dios? ¿O es agradable al Señor Jesucristo? Y por otro lado, ¿estás aburrido de escuchar siempre quejas, gritos? Y aunque se hable de Jesucristo, de bendiciones, la forma siempre se inclina a la condenación cuando escuchas a algún predicador que se dice de sana doctrina. Esto es Estudiando su Escritura. Mi nombre es Víctor Ñancucheo y les invito a escuchar o a ver la siguiente reflexión. El envidioso de sana doctrina. Reflexión cristiana. Hace tiempo que no sigo a autodenominados sana doctrina. No porque no los considere cristianos, sino por énfasis extremos. Por ejemplo, condenación y denuncias excesivas. Exponer falsos maestros no solo como el fin en sí mismo, sino por su forma mundana de colocarles sobrenombres, ataques personales, revivir equivocaciones y, en última instancia, alimentar el morbo. Es como si se guiaran por algún trastorno obsesivo compulsivo, fijándose más en el que no piensa igual. ¿Han visto esos videos donde se denuncia a falsos apóstoles neopentecostales de la prosperidad, la línea de poder de Cash Luna, la confrontación a Guillermo Maldonado o a Marcos Witt? Constantemente muestran lo mismo, andan igual que el diablo recordando pecados pasados. Está bien denunciar cuando realmente es así. Muchos así lo han hecho. El problema es endiosar esa faceta, obsesionarse en las contiendas y olvidarse de Cristo. Y que la iglesia no crece por controversias, sino por la fe. En esta reflexión considero importante analizar actitudes de quienes se autoproclaman sana doctrina y también un llamado a dejar la envidia. La sana doctrina es piadosa como estilo de vida, no busca atacar, pero tampoco se tiene que disculpar al defender la fe si su vida está llena del fruto del Espíritu. El problema es predicar en la carne. Es la hipocresía en la que podamos estar sin darnos cuenta cuando denunciamos y predicamos. ¿Cómo es posible que un cristiano de sana doctrina sea envidioso? Lo sorprendente es que sí. Sé que en algunos casos no se dan cuenta. Yo, por ejemplo, aunque no me denominaba sana doctrina, no recuerdo alardear frente a los hermanos. Era más celoso, muy desconfiado en el desorden y procuraba que todo fuese bíblico. Alertaba cuando alguien decía decreto y procuraba corregirlo si lo escuchaba por tercera vez, si ningún hermano corregía, o cuando llamaban más al desorden que a la llanura del espíritu. Ese era mi antiguo yo, y a más de alguno lo enjuicié precipitadamente. Pero el Señor tuvo misericordia, porque no me daba cuenta. Y para aclarar, nunca he sido cesacionista. Tengo la conciencia tranquila de que la envidia no era la motivación, sino serlo por lo santo y que todo se apegara a la palabra, menos show y más vidas transformadas. Con el Espíritu Santo no se juega, es santo y merece respeto, decía en mi interior
cuando había emociones en vigilias y cultos pentecostales a raíz de los excesos del neopentecostalismo de la prosperidad y sus desórdenes. Que no se metiera más neopentecostalismo en esos cultos era una de mis motivaciones. Obviamente, estaba creciendo, aunque con celo ferviente, era inmaduro. Hasta que comprendí que lo que hagan otros no es mi responsabilidad y tenía que confiar más en el Señor que en mi propia capacidad de discernir. Por otro lado, otros, no sé si a propósito o por estancarse, costumbre, franquicia, marketing, siguen con una fijación por la sana doctrina y no se nota la piedad que debe acompañar esa doctrina. Usan la palabra hereje a la ligera en doctrinas secundarias y no se miran al espejo ni su vida. 50 herejías de tal persona. Pero cuando uno analiza, son sueños o experiencias que no siempre califican como herejías o heterodoxia. Pueden ser emocionalismo o, por otro lado, de acuerdo a la palabra. Los sueños, por ejemplo, pueden ser literales o simbólicos, generales o particulares. Es incorrecto catalogar de herejía todo sueño. Primero se evalúa si es conforme o en contra de la palabra de Dios. Pero algunas personas catalogan de herejía todo lo que no se conforma a su modo de pensar. Es un error. Lo que tienen razón es que con experiencias personales no se debe fundamentar la fe, sino con la palabra de Dios. Navegando por TikTok, me apareció un video de un predicador de terno y corbata hablando en contra de los gays. Y la mayor parte de su discurso era sobre cómo se vestían, las zapatillas, etc. No era el verdadero evangelio de la gracia, sino puros reclamos. Ignoro el video completo. Además, parece que la cuenta tenía el propósito de difundir videos así. No era de ese predicador. Decía algo escrito superpuesto en el video como de Colina 1. Colina 1 es una cárcel. Por lo que deduzco, era para parodiarlo o exponerlo como fariseo rehabilitado o sepulcro blanqueado. A esto apunto cuando menciono el envidioso de sana doctrina contemporáneo, no solo por el énfasis de este predicador, sino por todos aquellos expertos hablando en contra del otro. No se miran al espejo ni sus defectos o de dónde Dios los sacó ni su vocabulario. Cero autocrítica. La culpa siempre es del otro. Igual que el envidioso que se queja de todo, pero por llevar una Biblia debajo del brazo o citar varios versículos bíblicos, se cree de sana doctrina o el único ungido. Eso, hermana y hermano, no es sana doctrina, es chismerío. Meditemos lo que el Señor nos dice hoy. La sana doctrina está desprestigiada cuando damos la impresión de ser envidiosos en contra del prójimo. Prediquemos más al Señor. Devorar al otro como un chismógrafo que averigua más cómo viven otros no glorifica a Dios, no es estar llenos del Espíritu. Si vamos a devorar, que sea para planificar un asado, estudiando la palabra de Dios, pero no hacer carnicería del prójimo. Jesús, cuando comía con pecadores, no andaba con su látigo agrediendo ni quejándose de ellos, sino que mostraba misericordia y les anunciaba el reino de Dios. Pero ese envidioso de sana doctrina se parece más a los fariseos, que condenaban a Jesús por comer con pecadores. Jesús hizo lo contrario, juzgaba al que condenaba a los pecadores como hipócrita. Esto es, en última instancia, el envidioso de sana doctrina de hoy, un hipócrita que solo se fija en el otro. Dios nos guarde para que cambiemos si estamos siendo envidiosos al predicar. Hablamos más de otras iglesias o de los
que consideramos equivocados, precisamente es momento de replantear si predicamos a Cristo o la envidia. Entiendo que no todos lo hacen por envidia, sino por mala costumbre. Por eso, hermanos, fijémonos de qué estamos hablando, con qué frecuencia hablamos de otros. Si es mucho, estudiemos más la palabra, busquemos más del Señor en oración, cambiemos el enfoque. No que la sana doctrina es cristocéntrica y no el otrocéntrica. Usemos esa lengua para interceder, no para cahuinear. Puede ser que no lo hagas por envidia, pero esa es la impresión que damos, y con razón. De la abundancia del corazón habla la boca. No se trata de acallar la verdad, sino de ser prudentes y misericordiosos a la hora de predicar el Evangelio. ¿Nos debe importar el color de las zapatillas de otros? ¿Eso nos hace daño? ¿Ven por qué digo que parece más envidia cuando predicamos así? ¿Nos edifica lo que algún falso profeta hizo antiguamente? ¿Es necesario seguir recordando eso? ¿Invertimos más tiempo en Cristo o en buscar compulsivamente los errores de otros? Se formó una costumbre de fijarse más en el otro. Con razón existe todavía mucho legalismo, mucha santidad externa con corazones podridos, porque esa limpieza, en vez de transformar todo, se quedó afuera. Las iglesias juveniles o emergentes se forman porque creyentes se aburren de la queja disfrazada de prédica. Algunos se van al libertinismo. Otros tienen tantos problemas que, para seguir escuchando quejas, críticas vacías, que la otra iglesia, que el pastor fulano, que Dante Hebel, David Wilkerson, David Diamond, Chuy Olivares, Yonggi Cho u otro considerado falso maestro mengano, eso aburre y se van al mundo o prefieren ver a Jim Carrey para relajarse. Otros, gracias a Dios, se van a iglesias sanas donde predican más al Señor que diferencias en contra de otras denominaciones cristianas. Es envidioso de sana doctrina es una frase a propósito para resaltar por qué motivo la gente, los hermanos, o usted mismo no es edificado, o quizás la razón de por qué otros hermanos se están yendo de su congregación o no se juntan con usted. No es siempre que Dios está limpiando a la iglesia, sino que puede ser nuestra forma envidiosa de predicar el Evangelio que hiere y espanta a la gente. ¿Lo has pensado? Estamos de acuerdo en que la sana doctrina se tiene que predicar, duela a quien duela, pero como corresponde, en el espíritu, con mansedumbre y reverencia. También que a veces necesitamos que señalen con nombre y apellido a algún falso cristiano, pero no es el énfasis. Pero algunos lo han convertido en un ídolo. No es necesario fijarnos en las zapatillas de otros, tampoco en lo que pueda tener o no. Eso no debe ser nuestro Dios. El Señor nos enseñó a amar al prójimo, ser auténticos. Del convencimiento se encarga el Espíritu Santo. Me carga esa sana doctrina que intenta copiar a predicadores de otros tiempos y consagrar sus formas como lo único sano bíblico. Un celo fingido, de apariencia. Cuando predican en el púlpito, cambian la cara y la voz. No sé si para sonar más bíblicos, sólidos, ungidos, pero en realidad parece fingido, no auténtico. No hay problema si auténticamente eres así, hay libertad. Pero es incorrecto que al predicar solamente hay que gritar, molestar, denunciar, tratar de herejes a todos. Otra cosa que no me gusta de esta clase de sana doctrina es la forma de fijarse en otros. Siempre es
el otro culpable. Me carga escuchar a hermanos que solo se fijan en los defectos de otros, cómo se visten, o lo que tiene la hermana, o por si faltan al culto, o por si oran o no. Siempre están pendientes de otros, igual que los fariseos, pero se dicen de sana doctrina. Confunden legalismo con sana doctrina, apariencia de piedad. Más que aclarar, ya está todo dicho. Es fome escuchar predicaciones que priorizan condenar a otros. Hablan de Jesucristo a la ligera, pero en su mensaje se concentran en que si uno está callado, o si gritó gloria a Dios, o si los niños lloran, o que los hermanos no se someten a mí, que el otro no se congregó, o que no diezmó, yo tengo más que tú, no tienes ni diente, que si hay o no que ir al baño cuando predican, y puras estupideces más que no edifican, porque están más alineadas a la envidia y no a Jesucristo. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Filipenses 1:15, la Biblia de las Américas. Si entre ustedes hay algún sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Santiago 3, 13 al 15, Dios habla hoy. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Mateo 23, 13, Reina Valera contemporánea. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 1 Timoteo 6, 3 al 4. Espero, hermano, que reflexionemos seriamente cuando presentamos el Evangelio. Genial si no estás alineado con este prototipo de envidioso de sana doctrina contemporánea. La verdadera sana doctrina es piadosa como estilo de vida. Existen momentos en donde se denuncia o se exponen casos, pero lo que debe predominar es la piedad, producir piedad, no agresividad. Que el Señor bendiga tu vida en este día. Paz del Señor. Más allá de las diferencias que podamos tener como cristianos o a qué denominación podamos pertenecer, primero que nada, recomiendo que averigüen realmente qué es herejía y también qué son las doctrinas fundamentales de la Iglesia. Revisemos el énfasis con que tratamos asuntos en la Iglesia. Por ejemplo, si hablamos más de otros o hablamos más de Cristo. No es que no se pueda hablar de otros, es necesario. La palabra habla de que la Escritura fue inspirada para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Para que tú seas preparado para toda buena obra, para que yo sea preparado para toda buena obra. Y es necesario hablar del otro en ese sentido, con una motivación espiritual, desde el Espíritu, cuando el Señor te lo muestra o te habla por medio de la palabra de Dios, para exhortar en una predicación, para alertar de falsos maestros y también para llamar al amor, estimularnos a las buenas obras. Pero también hay que tener cuidado si uno predica desde la envidia. Si bien el apóstol Pablo elogió eso de alguna forma porque
si es por envidia o por algo genuino, él se gozaba porque al fin y al cabo Cristo era anunciado. Sin embargo, la palabra de Dios no lo avala, no avala, porque la recompensa de la envidia es condenación, hermano. Como cristianos, no debemos imitar eso. Obviamente, igual, obviamente, con los fariseos, digamos, o digamos, este envidioso de esa sana doctrina actual, uno igual se puede gozar porque al fin y al cabo Cristo es presentado, pero también hay que denunciar eso porque hay gente que se les presenta una distorsión del Evangelio, que solamente es condenación, cuando el Señor Jesucristo, en la realidad, de manera tangible, se juntaba con pecadores y no andaba así. Y nosotros como cristianos debiéramos imitar más al Señor Jesucristo. Y eso, y también cómo nosotros utilizamos nuestro tiempo. Si estamos enseñando, ¿cuál es nuestro énfasis en la predicación? ¿Es más a Cristo? ¿Es más la edificación? ¿Corregir lo deficiente con misericordia o siempre hablar de lo que tiene el otro, de cómo se viste el otro, si el otro se juntó, si se congregó o no se congregó? ¿Realmente nos importa eso? Entonces, ¿por qué en vez de quejarnos, mejor no le ayudamos? Oramos por él, porque la fe sin obra es muerta. Pero claro, más fácil decir cosas, hablar más de otras cosas que de Cristo. Hablar más sobre denuncia, quejándose del otro porque no cree igual que yo, ¿cierto? O revivir las mismas falsas doctrinas, repetir el mismo video de Cash Luna con la línea de poder. Y eso que yo no justifico a Cash Luna, yo también andaba así, pero no está bien nuevamente andar como el diablo recordando eso. Esas cosas ya pasaron. Hay que recordar de repente, sí, pero a veces en redes sociales se ve eso, que se alimenta más el morbo y no por amor a la verdad. Si hay alguien que se considere de sana doctrina, yo pregunto, bueno, ¿esa doctrina lleva a la piedad? ¿Tus prédicas llevan al gozo del espíritu como predominancia? ¿Nos ayudan a seguir la paz y la santidad? ¿O solamente reproduce gente agresiva, que se anda peleando con todos, o que anda condenando a otros, o como decimos en Chile, pasa puro sapeando, puro sapeando? Igual que el diablo pasa puro sapeando los pecados de otros. En esto debemos pensar.